Lecturas de la 27ª semana del tiempo ordinario. Lunes 5 de octubre de 2020. De la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 12. Me sorprende que tan pronto hayan abandonado al que los llamó a la gracia de Dios y se hayan pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que algunos los turban para volver del revés el evangelio de Cristo. Pues bien, si alguien les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, seamos nosotros mismos o un ángel del cielo, sea maldito. Lo he dicho y lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que recibieron, sea maldito. Cuando digo esto, ¿busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Les notifico, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 110. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios, y dándoselos al posadero le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: El que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: Anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María,
tu amadísima esposa. ¿Quién es mi prójimo? El maestro de la ley esperaba que le asignaran los límites exactos de su deber. ¿A quién tenía que atender? ¿A los de su familia? ¿A los hombres de raza? ¿A otros tal vez? Es significativo que Jesús concluye su relato con otra pregunta diferente a la primera. ¿Cuál de los tres te parece que actuó como prójimo? Es como si dijera: no calcules para saber quién es tu prójimo, sino que déjate llevar por el llamado que sientes en ti, y hazte prójimo, próximo a tu hermano que te necesita. Mientras consideramos la ley del amor como una obligación, no sabremos amar de la manera que Dios quiere. El amor no consiste solamente en conmoverse ante las miserias de los otros. Nótese cómo el samaritano se detuvo a pesar de lo peligroso del lugar, pagó y se comprometió a costear todo lo que fuera necesario. Más que hacer una caridad, se arriesgó sin reserva ni cálculo a esto con un desconocido. Con este ejemplo, Jesús nos hace ver que muchas veces los que aparecen como funcionarios de la religión o los que se creen cumplidores de la ley no saben amar. Fue nada menos que un samaritano, es decir, un extranjero tenido por los judíos como un hereje, quien se hizo cargo del hombre herido, sin importarle los riesgos del camino, sin importarles los gastos que pudiera tener. Solo le importó ver que en el suelo había un hombre que necesitaba de su ayuda. Debió verse a él mismo en ese puesto y saber que mañana, más tarde, posiblemente encontraría a alguien que le devolviera el favor que en ese momento él estaba haciendo al hombre herido. Pero su actuar no fue por esperar algo a cambio o una paga, sino solamente porque en su corazón guardaba amor verdadero hacia el prójimo.